Bueno, tal como podréis comprobar, ya ha terminado el trabajo de creación de la malla. Mm, Quisiera haceros notar que es interesante que durante el proceso de trabajo, mientras que está calculando el proceso, os fijéis en los datos que va proporcionando, porque veréis el tiempo que consume para cada una de las operaciones. Y de forma muy llamativa, veréis, por ejemplo, durante el proceso de creación de la malla, que el software lo que hace es generar la malla a la más alta calidad posible y después reduce esa malla a el número de caras que vosotros le habéis pedido. De forma que independientemente de la calidad que vosotros le digáis que os genere la malla, él siempre generará una malla a la más alta calidad y luego reducirá. ¿Vale? De modo que pensad esto, tenedlo en cuenta, porque si no, si vuestro motivo por el cual vais a pedir una malla más reducida es porque creéis que el software no puede calcular esa malla, tened en cuenta que al final la va a tener que calcular de un modo u otro. Solo que luego hay que añadirle el paso de reducción de malla. De modo que, bueno, si ese es el motivo por el que no vais a calcular una malla a la más alta calidad, que tengáis en cuenta que el software va a tener que pasar por ahí. De modo que, bueno, este tipo de datos tenerlos en cuenta. Bien, podéis ver cómo en el espacio de trabajo, disculpad que lo he puesto en inglés, recordad que para cambiarlo de idioma, el menú Tools o herramientas, ir a preferencias y aquí cambiamos al idioma que queramos, ¿vale? Ya está. Bien, vemos como en el espacio de trabajo nos ha aparecido un nuevo icono, que es el icono de la malla. Y tal como nos decía en el menú en el menú con las opciones de creación de malla, en la opción más alta nos iba a generar una malla de 1 millón de caras, como comentábamos, una quinta parte de los puntos, de los 5 millones de puntos. Bien, para visualizarlo veréis que aparece también, se han iluminado en el menú superior tres nuevos iconos, de estas tres pirámides que hacen mención a la visualización de la malla. Por un lado, este icono que nos ofrecerá la malla coloreada. Ya podemos ver aquí cómo sobre la nube de puntos el software ha aplicado la malla. Podemos verla sin colores, con este color azul uniforme, que nos permite ver en detalle la, la, la superficie de la malla. Se pueden apreciar mucho mejor los defectos y problemas que pueda tener la malla con este modo de visualización. Y tenemos esta tercera opción que nos permite ver además cómo está construida la malla, los polígonos, cómo se han formado los polígonos, que como veis es una malla formada a partir de triángulos. Esto nunca lo perdáis de vista, ¿vale? Como veis son triángulos. Y bueno, más adelante con Daniel Tejerina y con Laia Fabregat, que son los profesores de infografía 3D, veréis que probablemente este no es el polígono más adecuado para generar una malla. Os hablarán de los quads, de los polígonos de 4 lados, que son los que ofrecen una mejor topología para construir una malla. Pero bueno, esto lo veréis más adelante. Pero de forma automática, Photoscan lo que hace es generar una malla basada en triángulos. Bien, vamos a analizar un poquito en detalle la malla que ha creado Photoscan. Como podéis ver, lo primero que nos llama la atención es cómo en la parte superior Photoscan ha fabricado una malla o ha inventado una malla para poder terminar el modelo de una forma lo más recta posible. Si visualizamos la nube de puntos densa, podréis ver que la nube de puntos densa, donde finaliza, con este
No define la parte, no está definida la parte de arriba porque la hemos borrado previamente, pero Photoscan a la hora de crear la malla, como le hemos dicho que estuviese habilitada la interpolación, nos ha generado malla en los límites del modelo, para teniendo ahí creando una especie de margen inventado, que es ajeno al modelo o a la información que nos ofrece la nube de puntos densa, pero que le da un aspecto de acabado en esa zona al modelo fotogramétrico. Pero la zona que me interesa que veáis en detalle es la parte trasera del modelo. Aquí, como sabéis, tenemos una ausencia de información bastante importante. Volvemos otra vez a la nube de puntos densa, donde tenemos por este grupo de puntos y este grupo de puntos, estos dos grupos, y en toda esta zona no tenemos información, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho Photoscan? Bien, Photoscan ha extendido la malla para cubrir la zona donde hay puntos y donde ha podido crear una unión entre esta nube de puntos y esta la ha creado de forma artificial, ¿vale? Hasta cerrar los agujeros, pero siempre en una justa medida. De Photoscan, cuando le decimos que interpole, o sea, que esté habilitada la interpolación, sí que cierra agujeros, pero bueno, cierra los agujeros hasta cierto punto, hasta donde él determina que la nube de puntos ofrece suficiente información como para poder cerrar ese agujero. Como podéis comprobar, en todo este caso, aunque ha estirado, como ha hecho en la parte superior, la malla, en una franja, una especie de filete alrededor de el final de los puntos que existen, pero estira hasta cierto punto, dejando toda esta zona sin cerrar, puesto que aquí sí la ausencia de información no posibilita la construcción de una malla. ¿Qué nos tocaría hacer? Pues bueno, bien exportar la malla a un software de edición de malla, como por ejemplo puede ser Blender, y como lo veréis más adelante con Blender, o bueno, o Meslab, quien conozca Meslab, que es un software especializado en edición de malla, que nos permite trabajar sobre esta malla y cerrar estos agujeros o arreglar la malla que estáis viendo. O Photoscan también nos ofrece unas herramientas que nos permiten cerrar esos agujeros de una forma automática. Podemos acceder a esas herramientas a partir de herramientas, del menú herramientas, malla, y veis que tenemos una serie de opciones: refinar malla, reducir malla, suavizar malla, cerrar agujeros, ¿vale? Estas 4 operaciones son operaciones semiautomáticas, por lo tanto tenemos un margen muy pequeño a la hora de intervenir sobre la malla. Y bueno, de forma que al menos sepáis que existen estas opciones dentro del software, pero que tal vez no sea lo más aconsejable, puesto que tenemos muy poca capacidad para poder intervenir sobre la creación de esta malla. Y bueno, reducir malla hace mención a reducir el número de polígonos, es decir, si nos ha quedado tenemos una malla de 1.000.000 de caras, podríamos reducirla al número de caras que nosotros veamos conveniente. Podemos también suavizar la malla. En esto, esta opción de suavizar malla sobre todo intervendrá en los límites de la malla, para crear zonas no demasiado bruscas, como por ejemplo esta zona quedaría más integrada dentro de la continuación de la malla, es decir, sobre todo suavizaría malla en la zona de intersección entre la malla que sí que cubre los puntos y la malla que ha creado Photoscan de forma automática. Y fuerza hace mención a eso, al modo en el que queramos que sea la transición entre la malla que consideramos óptima y la que no consideramos tan óptima. A mayor número, mayor fuerza, es decir, digamos que la diferencia entre la malla creada de forma artificial y la que se crea a través de los puntos quedará mucho más marcada, y con un número más bajo, digamos que esa fuerza o ese paso de malla entre una y otra se notará más, bueno, en este caso con un menor número se notará mucho menos. Y donde queríamos ir
que es cerrar agujeros, como veis ya nos aparece indicado en rojo de forma automática los agujeros que podrá cerrar Photoscan, porque determina que bueno, a este nivel, que es el nivel automático en el que está el cierre de agujeros, puede intervenir solo sobre este agujero. Conforme subimos, digamos, la tolerancia en el cierre de agujeros, aparecerá esta zona en rojo, es decir, la zona donde crearán una nueva malla, aparecerá y generará esa malla. Y como veis, conforme subimos, pues va generando malla. Pues, un momentín, que tengamos una vista más alejada. Hasta el caso es que hasta aquí, cerrar malla. Iremos desde los agujeros más pequeños hasta llegar casi al 100%, donde cerrará la malla en zonas que donde tal vez no queramos que cree una malla, de modo que nosotros ajustaremos este indicador de nivel hasta el punto que nosotros creamos conveniente y generaremos una malla. ¿Cómo es esa malla que va a crear? Pues bueno, va a ser una malla de una calidad muy baja. Vamos a generar esta malla para que lo veáis. ¿Vale? Ha generado una malla y como veis, bueno, pues presenta algunos problemas. No une bien con el resto de la malla, tiene ahí una serie de agujeros. ¿Cómo son los polígonos? Son polígonos enormemente grandes, ¿veis? Aquí tenéis un triángulo, si comparáis el tamaño de los triángulos que ha creado respecto a los que aparecen en el resto del modelo, pues en efecto es una malla que deja bastante que desear. Pero como digo, pues bueno, es una herramienta que proporciona Photoscan y, en fin, hace un trabajo automático que en algunos casos probablemente nos pueda ser útil, pero ya os adelanto que en la gran mayoría de los casos no será de gran utilidad. De modo que vamos a deshacer este paso. Y bueno, tal como veréis en posteriores asignaturas existen otros modos de cerrar estos agujeros y solucionar estos problemas en la malla sin tener que obligar a Photoscan a hacer algo que no es de su competencia. Bien, una vez que tenemos la malla creada, bueno, vamos, igual que os mostraba en la nube de puntos densa, la posibilidad de hacer algunas operaciones como la exportación de la nube de puntos densa. Si clicamos con el botón derecho del ratón sobre la opción de la malla, aquí también tenemos la opción de exportar el modelo o exportar la malla en formatos malla, como por ejemplo OBJ. También nos permite ya trabajar sobre la malla realizando operaciones como por ejemplo la creación del modelo de teselas que os comentaba en un anterior video tutorial, o la creación de un ortomosaico, es decir, la creación de obtener vistas de la malla con una vista ortogonal, creando una imagen en 2D a partir de una de las vistas del modelo, algo que también veremos más adelante. Y bueno, os invito a que le deis un repaso, veáis las opciones que os da el menú herramientas a la hora de intervenir en, las en las distintas partes que hemos obtenido por ahora del modelo fotogramétrico, ya sea de la malla, la nube de puntos densa o de la nube de puntos dispersa, ¿vale? Pero bueno, para seguir con el flujo de trabajo básico, ya veremos, ya entraremos en detalle en algunos de estos aspectos en la parte avanzada. El siguiente paso lógico es el de generar una textura, es decir, el de aplicar una textura fotorrealista a partir de las imágenes a la malla que tenemos, porque ahora mismo lo que tenemos, si vamos al primer icono de malla, es una malla coloreada, pero es una malla coloreada basada en, si nos acercamos veis que es como un aspecto difuso. Lo que obtenemos es un color en base a los colores de los puntos de la nube de puntos. Lo que queremos proporcionarle ahora a este modelo o a esta malla es un aspecto fotorrealista, algo que obtendremos a partir de las imágenes que han servido de base para la obtención del modelo fotogramétrico. Por lo tanto, en los siguientes tutoriales vamos a ver cómo crear esa textura.